Sara, buenas noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, buenas noches, invitado. Estoy muy bien. Muy bien, profe, ¿ya activo la cámara? Es que estoy en el celular, ya estoy solucionando. ¿Listo, profe?
Listo, no, imagínate, yo aquí ya llegué con mi invitado y no me llegan los estudiantes. Qué triste, qué triste. Aquí Se han, estoy, profe, firme. se han perdido las buenas costumbres, por Dios, el semestre pasado me eran tan juiciosos. Pero bueno, ahorita uno cuando hace el reclamo y le hace el reclamo al que llegó puntual, no, eso es triste. Eso es lo peor. Ahorita le toca, hay que decirles, Jamie, buenas noches, que usted bendiga. Buenas noches, profe. Buenas noches también al profesor que tenemos en esta noche. Qué alegría, de verdad, con pero muchas ganas de escuchar esta temática. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jamie. Buenas noches. María José, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe, también. Dios los bendiga. Bien, bien, sí, señora. Gracias a Dios, muy bien. Vale, bueno, yo voy a proceder a darle el paso al profe, pues vamos a estar con él trabajando 2 sesiones, la sesión de hoy hasta las 8:45 y luego la sesión que tenemos el día viernes, que es más extensa, vamos desde las 6:20 hasta las 7:45, pero, profe, vas a tener más tiempo solamente que en esa sesión, 20 minuticos para que ellos presenten su examen, ¿vale? Les va a ir muy bien, les va a ir muy bien. Bueno, entonces él les presentó al profesor Percy Farfán Samayoa. ¿Sí? El profesor Percy es de Perú, él estudió su teología también en la Universidad Javeriana. Es amigo también del profe Steven, que también ustedes lo conocen, él nos acompañó el semestre pasado, paisano. También es especialista en espiritualidad. Tuvo la oportunidad de hacer un año de estudios aquí en España, en espiritualidad. Además de eso, magíster en matrimonio, persona y familia. Y actualmente está cursando su maestría en bioética y biojurídica. ¿Qué tal, Mercedes? Biojurídica, por ahí como que les dice un poquito el área. Pero bueno, Hola, entonces él va a compartir con nosotros desde, como teólogo católico que es, va a compartir con nosotros el tema de lo que fue la reforma también en la época que estamos estudiando, de toda esta convulsión. ¿Cómo fue la perspectiva o cuál fue la reacción o cuáles fueron los aportes que se desarrollaron en esta época para también tener una reforma desde el punto de vista de la Iglesia Católica? Entonces, profesor Percy, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir aquí presencialmente. Y bueno, me gustaría, como somos poquitos, que ellos se presentaran los de dónde son. Sí, Claro. Entonces, Jamie, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jamie Patricia. En este momento vivo en Lorica, Córdoba, en una comunidad, un pueblo llamado Las Flores. Estoy pastoreando una iglesia cristiana evangélica y estamos, bueno, ya en este tiempo estoy cursando el 3er semestre. Entonces es una bendición todo aprender todo y saber cuáles son esos aportes y también todo lo que tenemos el día de hoy. La verdad, creo que la profe nos motivó con todo acerca de lo que usted trae en esta noche. Profesor Percy, es un privilegio tenerlo acá. gracias, Jamie. ¿Listo? Mercedes, tienes la palabra. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Percy. Mi nombre es Mercedes Quintero. Como bien lo dijo la profesora, pues soy abogada y me gustaría pues aprender muchísimo hoy sobre esa parte ética o bioética. Y bueno, aquí estoy dispuesta a aprender. Gracias. Listo. Sara, tienes la palabra. Vale, buenas noches a todos, profesores, compañeros. Me llamo Sara Moreno, soy estudiante de teología, ya vamos en 4º semestre con algunos de mis compañeros. Y nada, estoy muy feliz, dispuesta a aprender, dispuesta a escuchar, porque pues en el ámbito académico no como que habla mucho, como que opina, como que dice muchas cosas, pero también es bueno uno escuchar, uno ver otros puntos de vista y pues para eso estamos. Vale, recuérdanos desde dónde estás conectado. Vale, qué pena. Desde Pallaripo, Casanare.
Sanar y Mercedes está con la María José tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María José Barreto, como ya se ve obviamente en el Zoom. Estoy en cuarto semestre de teología, como decía Sara. Me conecto desde Chía, Cundinamarca, queda al ladito de Bogotá, como a media hora más o menos de Bogotá. Y nada, estoy a la expectativa de lo que hoy podamos aprender de ti, profe Percy. Entonces, gracias y bienvenido. Gracias. Daniel, tienes la palabra. Hola compañeros, profesores, buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo y aquí para aprender. Gracias, Daniel. ¿Listo, ¿De dónde se profe? conecta? Él es aquí, vive a 2 cuadras. Uy, 2 cuadras. Yo iba pasando, estoy a 170, ¿qué? 120 cuadras de la universidad, al otro lado del mar, cerca de Villamayor, Centro Mayor, en el sur. Y Henry. Así, Henry, tienes la palabra. Por favor, activa tu micrófono y preséntate al profe. Sí, buenas noches, profe. Bueno, mi nombre es Henry, estudiante de tercer semestre y bueno, con todo el deseo de aprender. ¿De dónde te conectas? De aquí de Bogotá, al sur. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, yo no sé, ya la profesora me ha presentado a mí, ¿sí? Ya un poco tarde, yo soy de Machu Picchu, no sé si han escuchado de la maravilla del mundo, ¿sí? Entonces, esa es mi tierra, ¿sí? Yo vivo al pie de la montaña. ¿Sí? Literal. Literal, sí, es literal, por si acaso. Literal. Bien, vamos un poquito entonces a retomar estas horitas que vamos a compartir con ustedes. Algo que me parece fundamental dentro de todo este proceso de historia de la iglesia y que algunas veces no ha sido bien leída, otras veces simplemente nos hemos quedado con una parte y otras veces las hemos criticado, ¿no? Entonces, la vez pasada, ustedes habían leído ya toda una bibliografía y que tuvieron que presentar, si no me equivoco, unos trabajos, ¿no? Acerca de Lutero, de Zwinglio y de Calvino, ¿no? Bueno, y otro parte más. No, No, eran 3. Bueno, entonces, ustedes ya leyeron, se pronunciaron, ¿sí? Y hicieron un trabajo, me imagino que muy bueno. La profesora aquí es como tan condescendiente y generosa con las calificaciones, pues les habrá puesto sus 5, me imagino. Pero ustedes tranquilos, que la única carrera que se estudia por notas, ¿sí? Es música, ¿sí? Los demás es para aprender, ¿ya? Así que no se preocupen por las notas, ¿ya? Así que si quieres sacar buenas notas, ve al conservatorio o a la facultad de artes. Ahí sí, las notas bajan. Otra de las cosas, ¿sí? Miren que no hay pregunta boba, sino bobos que no preguntan. Entonces, con confianza pueden preguntar lo que sea, ¿sí? Yo no me voy a ofender, ¿sí? Ahora, lo otro es que, por favor, espero que ustedes sean unos buenos diamantes y no diamantes en brutos incrustados en una mazorca. Entonces, pregunten con mucha claridad, pregunten lo que sea y no hay, estamos aquí para resolver también sus preguntas y todo lo que suceda. Si no hay una respuesta o no la sé porque no me las puedo saber todas, pues las descubriremos para el día lunes, ¿ya? Pero ustedes pueden interrumpirme pues, a medida que vamos hablando aquí. Entonces, ustedes siempre se habla de reforma y se habla de contrarreforma. La reforma hecha por Lutero, por Calvino,
y etcétera, y luego todos los que vinieron detrás, ¿no? Pero luego está la Contrarreforma, que así se denominó mucho tiempo en la historia, que es la respuesta, vamos a decir, de la Iglesia Católica a las acusaciones o a las tesis, por ejemplo, de Lutero, o a las negaciones que hacían pues, algunos de ellos, o a los extremos que también se llegaban, ¿no? Pero eso no es del todo cierto. Voy a decir, no me atrevería a decir que no podemos nosotros meter en un término de contrarreforma, o sea, después de la reforma del Lutero. Se vino, al nivel de la Iglesia Católica, se vino haciendo unas reformas, porque esta es una situación que se va arrastrando de unos 10 siglos antes, ¿no? Estaba con unos compañeros suyos del ciclo de Historia de la Iglesia 1 y veíamos en esto cómo pues la división de las iglesias coptas, asiática y compañía, y la división de la iglesia de Oriente y Occidente, y la división con el imperio, ya iba arrastrando durante muchos siglos lo que va a desencadenar pues en la reforma, ¿ya? Entonces no es una situación. Y por eso la iglesia tampoco no era ajena a las realidades que se iban viviendo. Entonces vamos a hablar, entonces, no de contrarreforma, sino de una reforma que viene de abajo y una reforma de arriba, ¿sí? Para utilizar un poquito los términos que ustedes tienen dentro de la bibliografía que se les ha dado del profesor Patiño, ¿no? Por cierto, fue un maestro mío, fue profesor mío. Entonces, ya se imaginarán los años aquellos, cuando era joven, cuando estudiaba con ellos, ¿no? Allá cuando tenía más o menos unos 20, 25 años, ¿sí? Ahora que tengo 50, pues ya, el pobre profesor ya murió y todo. Lo que pasa es que la cara no me ayuda. Pero bueno, no importa. Sigamos, hablemos mejor de cosas más alegres. Entonces, esta reforma desde abajo, vamos a decirlo, van a mostrarnos de que hay una cierta inconformidad, ¿sí? Que se estaba viviendo al interior de la iglesia. Y que además ya había un montón de gente que quería renovar varias de las cosas que se vivían. O sea, era un vox populi, vamos a decirlo, queremos reformas porque no nos aguantamos cómo se está viviendo, cómo se está realizando algunas cosas y cómo se está, sobre todo, pues, practicando otras tantas, que es lo que Lutero y Calvino ustedes lo han leído muy bien, pues van a protestar y lo van a poner también en sus escritos, ¿no? Entonces, allí van a ir apareciendo unos ciertos movimientos que, como les decía, nacen de abajo, ¿sí? Nacen de lo que es el pueblo, no de las autoridades, sino del pueblo. Entonces, a estos se les conocía como más o menos como las hermandades, ¿ya? Las hermandades. Las hermandades hasta hoy en día existen dentro de la Iglesia Católica. Claro que ya no son tan luchadoras ni tan propositivas como lo fueron en esta época de la historia, ¿no? Y además, estos fueron la base para una progresión de cambios, ¿no? Y que además llevó a una fidelidad también a la tradición. Vamos a decir que la tradición, ojo con ese término de tradición. Tradición no son costumbres que se repiten, ¿ya? En el caso de la historia de la iglesia identifica la tradición como esa etapa donde los primeros cristianos pues, fueron capaces de reflexionar y hacer toda una síntesis teológica y una defensa de la fe y una evangelización grande. Estamos hablando sobre todo de los primeros 8 siglos de la historia, ¿no? Donde podemos encontrarnos a estos grandes autores. Y que ustedes seguro lo vieron en la iglesia, en el curso de la iglesia antigua,
Y si no lo vieron, o sea, les invito a que lo lean, ¿no? O sea, porque eso es básico para poder comprender un poquito. Entonces, las hermandades, regresando a las hermandades, ¿no? Según su fin, pueden ser cultuales o también podían ser caritativas, ¿ya? Entonces, había algunas hermandades que se dedicaban, por ejemplo, al cuidado y a organizar procesiones, ¿no? Para acrecentar la fe del pueblo. Y habían algunas hermandades dedicadas a la ayuda solidaria de la gente necesitada, ¿no? Que eran los pobres. Estas hermandades nacieron también como fruto de aquellos hombres que pertenecieron a las cruzadas, ¿no? Que fueron, ustedes ya lo han visto esa también en la historia antigua, que salían a las cruzadas, regresaban, muchos de ellos renunciaron, algunos se quedaron en el Monte Carmelo, otros pues retomaron su vida o dejaron las armas y se fueron a asociar, ¿sí? Fruto de ellos pues nacen también estas hermandades. Pero lo que buscaban estas hermandades en sí, ya con todo lo que se estaba dando, era una renovación espiritual, en primer lugar, ¿sí? Una renovación espiritual. Buscaban también una atención a los pobres y un ejercicio de un apostolado, o vamos a decir, de una pastoral, ¿no? Pero eso sí, estas hermandades eran completamente bien disciplinadas, ¿sí? O sea, nadie les podía decir nada porque eran hombres más de recta conciencia, pero que trabajaban calladamente, formaban su grupo y ayudaban, ¿sí? Esto había que entender un poquito porque van a mover y van a ser en estos ciclos o en estas comunidades de hermandades donde van a nacer los grandes teólogos también del siglo XVI, ¿sí? XVI, XVII. Vamos a tener, por ejemplo, algunas hermandades. Por ejemplo, la hermandad de El Salvador, ¿no? Esta hermandad, por ejemplo, era dedicada solamente a organizar procesiones, asistir a los peregrinos y a los pobres. Esa era su función, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos la hermandad, dice la del Santísimo Sacramento, ¿sí? Que lo que ellos defendían era el culto eucarístico, ¿no? Para que ahí en esta época empiezan las grandes, ustedes no sé si habrán escuchado alguna vez en la Iglesia Católica existe la fiesta del Corpus Christi, o del cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? En la época medieval surge, y una de estas hermandades era la encargada de promocionar, de cuidar todas estas realidades, ¿no? Pero también habían otras, como por ejemplo la Compañía de la Doctrina Cristiana, que reunía a los sacerdotes, vamos a decir en lenguaje para que ustedes me entiendan, que reunía a los pastores, ¿sí? Junto con sus ovejas, ¿sí? Con el fin de enseñarles una catequesis y elementos básicos de la fe, costumbres y días festivos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy es el día del ayuno, hoy es el día que tenemos que festejar a la Trinidad, hoy es el día del Corpus Christi, ¿no? Entonces, y les iban enseñando. Y luego también estaba la hermandad del Oratorio del Divino Amor, que era, por ejemplo, una hermandad dedicado exclusivamente a la caridad, ¿sí? Y que tenía pues unos números, determinado número de miembros, y a la que también pues vamos a decir, se vincularon algunos personajes muy importantes de la aristocracia, ¿sí? Sobre todo por este afán de hacer la caridad. Entonces vamos a decir, esos los primeros de la reforma de Amán, ¿sí? Luego hay otro grupo, que son los religiosos y clérigos regulares.
Vamos a recordar de que había aquí un completo desorden, ¿ya? En el siglo X, en el siglo VI, VII, VIII, empiezan a ver los clérigos, lo que nosotros llamamos hoy los sacerdotes, ¿sí? Y que los ordenaban como sacerdotes, ejercían su labor de pastoral, pero con una formación, vamos a decir, muy básica, simplemente moral y algunas cuestiones más de administración y punto, nada más, ¿sí? Entonces, frente a las problemáticas, no sabían cómo responder. Eso también causaba un cierto malestar, porque cómo entraban a dialogar con un mundo que estaba cambiando y que exigía, porque vamos a recordarnos de que el siglo XVI, XVII, la filosofía, ¿no? O sea, Descartes y compañía limitada, ¿no? Van a aportar muchísimo y prácticamente van a desvincular a mucha gente de la iglesia, ya sea de la iglesia protestante, o sea de la iglesia católica. Y claro, entonces, ¿cómo podían dialogar si no tenían mayor formación? Otra de las cosas era que los religiosos, que eran como comunidades religiosas, no sé si ustedes han escuchado hablar en donde están alguna vez de los franciscanos o dominicos, ¿sí? O salesianos, que están por ahí, no sé si ustedes, ¿no? Son comunidades Salvatorianos. salvatorianas, ¿no? O sea, aunque los salesianos, salvatorianos, esos son después, un poco después. Pero, por ejemplo, las comunidades religiosas que estaban allí, que eran los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, los agustinos, por ejemplo, también empezaron a pasar por una etapa de relajamiento. Ellos tenían sus normas, sus reglas, pero empezaron a relajarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de las reglas decía no comer carne, pues si ellos sí comían, ¿no? O sea, comamos. Decían que no podían hacer una cosa, pero ellos terminaban haciendo, ¿no? Entonces, muchos de ellos incluso llegaron a tener, como dicen aquí en Colombia, su sitio bajo. Entonces, pues era una situación un poco ya inmoral, ¿no? Un poco también ya de formación un poco precaria, de algunos incluso pues como denunció Martín Lutero, sobre todo con respecto a los dominicos, que empezaron a hacer una promoción de recaudación de dinero para producción a causa de vender indulgencias y todo lo demás. Entonces, todo eso fue molestando, no solamente a Lutero, el que se rebeló y a Calvino, sino al pueblo, ¿sí? A los de abajo. Ahora estamos hablando de la reforma de abajo, dentro de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica tampoco no se quedó pues satisfecha y dijo que sí, apoyemos, sino que también empezó a protestar. Dijo, no, así no son las cosas aquí, ¿sí? Entonces, digo, nosotros también nos rebelamos y entonces empezaron a aparecer unas nuevas instituciones religiosas, ¿no? Fundadas para educar, ¿sí? A la juventud, fundadas para el cuidado de los enfermos, fundadas para la promoción pues, de una espiritualidad muy buena. Por ejemplo, es aquí, en esta etapa, donde van a ser comunidades religiosas, como los carmelitas descalzos, ¿sí? Que nace como una protesta frente a esto, frente a los carmelitas, que nacen, por ejemplo, los franciscanos reformados, o los franciscanos recoletos, o los agustinos recoletos, ¿sí? O los capuchinos, que fueron pues algunos de los institutos que empezaron a trabajar con la educación, con la formación, ¿no? Y además empezaron también ellos a formarse. Por primera vez los religiosos empezaron también a asistir a las universidades. No, porque antes, como les decía, pues les enseñaban tres cosas y vaya a pastorear, ¿no? Pero entonces aquí tenían que hacer estudios de humanidades, no estaban divididos como ahora, ¿no? Sino todo lo que era humanidades, dentro de humanidades estaban las artes, la filosofía y la teología, ¿sí?
Y allí, pues, por ejemplo, se conocen grandes universidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, pues, está la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, con el famoso dicho, con natura non da, Salamanca non presta, ¿sí? Que es un dicho en latín que tiene la Universidad de Salamanca, porque la Universidad de Salamanca gozaba de tanto prestigio, ¿sí? Que ya empezaron a asistir religiosos y gente solamente del estrato muy alto. Pero ustedes saben, pues, de que el estrato no te da inteligencia, ¿no? Entonces, había quienes creían que por tener dinero podían estudiar en Salamanca. Y entonces, ahí empieza el dicho, ¿no? Salamanca no presta, lo que traduce el dicho en latín es, ¿sí? Lo que la naturaleza no te ha dado en inteligencia, Salamanca no te la va a prestar. ¿Sí? Entonces, si eres bruto, me diste bruto, no me vengas a molestar acá. ¿Sí? ¿No? Entonces, para eso dice, con natura non da, Salamanca no presta. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas que, por ejemplo, se va revelando y va a tener que salir para adelante toda esta rebelión al interno de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y estoy hablando de los años 1400 a 1500. Vamos a recordar que las tesis de Lutero, ¿en qué año fueron publicadas? 1400, ¿no? ¿No cuánto? 1500. 1500, ¿cuánto? 1509, algo así. 17. 17. 17. Estamos hablando, ¿sí?, de unos 100 años, más o menos, antes que ya se venía tejiendo esta incomodidad y este estilo de reformas. ¿Sí? Y que luego se fue dando hasta el año 1600, ¿no? Por eso ya con el concilio de Trento, que va a terminar, que va a ser la máxima expresión como contrarreforma, ¿no? Donde van a pronunciar, como dicen, anatemas a todos aquellos que no eran católicos, ¿sí? Bueno, en fin, así como nacen comunidades religiosas masculinas, también empieza a nacer desde las mujeres comunidades femeninas al servicio de los demás. Es interesante esto porque siempre se ha dicho, ¿no? La iglesia discrimina a las mujeres, la sociedad no le da importancia a las mujeres, pero aquí nacen comunidades femeninas con aprobación de la iglesia para ejercer trabajos en favor de los demás. Y que incluso causaban cierto malestar dentro de las familias, porque las mujeres de la clase aristocrática renunciaban muchas veces o daban sus bienes para ayudar a los pobres. Entonces las comunidades nacen también para ayudar en la formación, para cuidar a los enfermos, ¿no? Entonces ahí nacen, por ejemplo, los hospitales. ¿Ustedes conocen algún hospital de San Juan de Dios, por ejemplo? O los hospitales de los Caminos, ¿no? ¿No han escuchado? La clínica San Juan de Dios, ¿sí? Entonces en esta época nace. Imagínense, ¿ya? Estamos hablando desde esa época. El Estado no prestaba servicio médico. Fue la iglesia. Y se fue revelando porque descuidaba la iglesia en sus estratos altos, descuidaba a los pobres, a la gente del pueblo, ¿no? Entonces, el mismo pueblo fue el que se rebeló y fue haciendo todas estas cosas, ¿no? Pero también con ello fueron, pues, ganando en solidaridad, fueron ganando en un apostolado que no solamente se reducía a un apostolado del evangelio de decir, conviértete porque Cristo te ama, ¿no? Y conviértete porque Cristo te ha salvado, y ahora cantemos y digamos aleluya, amén. No, no era solamente eso, sino que apuntan aquí estos hombres a una reflexión que vaya hacia la parte humana. Empiezan a entender que no se puede hablar de Dios sin antes no tener también en cuenta la parte humana. Tú no le puedes hablar que Dios es Padre si no tienes un Padre. Entonces hay que buscar un Padre para que pueda entender esa vida, ¿sí?
Tú no puedes decir, ay, sí, voy a orar para que no te falte el pan, si tú no eres capaz de compartir tu pan con él. Entonces, estas situaciones prácticas, vamos a decirle, fueron generando toda incomodidad y fueron haciendo todas estas comunidades, pues que le fueron haciendo, pues, frente a toda esta realidad. Por eso es que frente a un mundo en esta época de la historia, ¿sí? Donde pues muchos clérigos y todos se daban a la gran vida porque pertenecían a estratos altos, ¿sí? O pues tenían sus arrocitos en bajo, ¿sí? Tenían ahí su calentadito, ¿no? Entonces, estas comunidades aparecen también como protesta a esto y luego lo van a aplicar como virtud el tener, por ejemplo, el voto de pobreza, el voto de castidad, el voto de obediencia frente a ese libertinaje que se vivía. Entonces nace también como una respuesta a toda esta situación. Por eso la escasez, la renuncia, a todo esto es un signo de protesta a una sociedad que vivía a ese estilo, ¿no? Cualquier parecido con el siglo XXI, pues es pura coincidencia, ¿no? Claro que solamente hoy en día ya no renunciamos, ¿no? Ahora nos metemos en el carrito. Hágame un campito para subirme al carrito sanduchero, como dicen, ¿no? Entonces no más, ¿no? Entonces, o sea, ya no hay estos signos, vamos a decir, de protestas. Ahora hay otros tipos de protestas que más de otro talante, ¿no? Pero sin embargo, o sea, vamos a darnos cuenta de que todo esto va a ser. Dos comunidades que creo que merecen algo muy importante por el papel que desempeñaron fueron los jesuitas y los filipenses, ¿sí? Dos comunidades religiosas. Ustedes han escuchado hablar aquí de los jesuitas en Colombia, me imagino, porque aquí ellos lideran mucho colegios, universidades. De hecho, la Javeriana, donde hemos estudiado aquí, de los jesuitas. El presidente de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación aquí en Colombia es un jesuita, ¿sí? El padre Francisco de Rudo. Entonces, son gente que han tenido mucha formación desde sus inicios. Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, era un soldado que luego deja las armas y se preocupa por esta vida espiritual, hace una peregrinación y después se forma junto a un grupo de hombres y se pone al servicio directo del Papa. Por eso los jesuitas es una comunidad religiosa que hace un cuarto voto de obediencia al Papa, ¿sí? Y ellos están para ayudar al Papa. Por eso ellos tienen que estudiar muchísimo, por carisma. Tú no conoces a un jesuita bruto, ¿ya? Entonces, hay así como hay a quien tú le puedes decir, oye, ¿cómo te digo bruto sin ofenderte? Entonces, a los jesuitas no les puedes decir eso, porque ya eso de carisma ya son gente muy preparada, ¿sí? Y de hecho, pues, los jesuitas van a ser gente que ha aportado mucho en la investigación, tanto de medicina, astronomía, literatura, o sea, desde el siglo XV hasta, o sea, premios Nobel de investigación. Tenemos un jesuita que trabaja en la NASA, o sea, por ejemplo, o sea, gente que dice que es un sacerdote trabajando en la NASA. No, o sea, no es bueno. O sea, no es gente que haya simplemente pues, ganado su título como, como por correo, ¿no? Que no nos hayan, no lo digo, pero que nos hayan regalado, ¿no? Un título. Entonces, no, sino es gente que la ha estudiado, que la ha luchado. Y esta forma, ¿sí? De autoformación y de educación que ellos mismos reciben en las mejores universidades de aquel entonces. Por cierto, acuérdense, ¿no? Las universidades fueron fundadas por católicos, o sea, fueron las primeras, o sea, si no se hubieran las universidades allí en esa época, creo que hubiera universidades todavía hoy en día, ¿no? Pero
Es interesante porque va a haber un crecimiento también de centros de estudios capacitados con gente muy lumbrera. Entonces, el siglo XVI se van a juntar muchos intelectuales para dar no solamente respuesta a través del Concilio de Trento, sino para rebatir argumentos teológicos y todo que se venían dando desde atrás y para reformar la iglesia al interior de la iglesia. ¿Sí? Entonces hay un movimiento a nivel social, hay un movimiento a nivel religioso, hay un movimiento a nivel de educación, hay un movimiento a nivel de salud, el cuidado del enfermo, hay un movimiento a través de la formación de los mismos pastores. Entonces, se dan cuenta de que desde abajo es donde empiezan las grandes reformas. No podemos nosotros, pues por eso, esperar hoy en día lo que esperamos. Creemos que el presidente de turno nos va a solucionar la vida, ¿no? O sea, déjame decirte que eres inteligente sin decirte que eres inteligente, ¿no? Pero sí tenemos que darnos cuenta de que si verdaderamente queremos un país diferente, o sea, tienen que ser las reformas desde abajo, ¿sí? Y donde desde abajo aquí son nuestros hogares, son nuestras familias, son nuestras comunidades, son nuestras iglesias. Si no surgen allí las grandes reformas, no pretendamos que nuestra sociedad, nuestro país, que son nuestra iglesia, no faltan siempre problemas donde estemos, pues cambie, ¿no? Eso no va a pasar. Pero es interesante entonces cómo estas comunidades van a emitir un especial. Y la otra, que les decía que de los filipenses, ¿no? No es porque se hace referencia al texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, sino porque aquí existe un personaje que me encantaría que ustedes lo vean. Hay una película de este personaje que se llama San Felipe Neri. Busquen ustedes la película de San Felipe Neri. ¿Sí? San Felipe Neri era un clérigo, pero este man se preocupó mucho por la educación de los niños. La asistente empezó a recoger a los niños de la calle, se empezó a formar, se empezó a educar y a recoger y a creer en ellos. ¿Sí? Neri, San Felipe Neri. Sí. Sí. ¿Sí? Búsquenla, se la recomiendo como que quien ve su Netflix el fin de semana, no está en Netflix obviamente, búsquenlo ahí en internet. Algunas, ustedes conocen más que nosotros las películas donde pueden bajar películas piratas, ¿sí? O sea, nosotros les diríamos después se confiesan, y aquí diríamos después se arrepienten, ¿no? Pero la buscan y la ven, ¿no? Y si la quieren en original, la pueden buscar en las páginas, ¿no? Entonces, ya la cuestión es que, para que vean un poquito para que vean ese contexto de él, que los llevó a un camino de perfección personal, ¿sí? Un camino de perfección personal, de humildad, con base en una construcción en el amor a Dios, ¿sí? Con un ejercicio activo de la caridad, con una integridad de vida y obediencia que se viene practicando con alegría y con sentido del humor. No es una obediencia simple, ¿eh? Es una obediencia con sentido y con humor, ¿eh? Y de hecho se va a convertir en una de las figuras más carismáticas de esta época de la Reforma. Y se van a dar cuenta porque se van a echar encima a medio mundo y también van a haber otros que lo traicionan, otros que lo apoyan y pues hasta que puede salir adelante toda su obra fundacional de este hombre. Entonces, esas se las recomiendo. Y además, otra vez repito, porque refleja la parte humana que se había perdido, ¿sí? El humanismo ya había sido retomado con mucha fuerza por la Teresa de Jesús, por un Ignacio de Loyola, por
por un Felipe Neri, ¿no? Que fueron hombres y mujeres, hay otros nombres más, por un Juan de la Cruz, también toda la parte de la renovación espiritual, pero que toma en consideración toda la dimensión humana y que fueron elementos pues que sirvieron también para renovar la iglesia desde abajo, ¿sí? Desde abajo. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, que se reclama, porque ya tengo exactamente 2 minutos para que se acabe la clase. Sí, profesor. Les digo, pueden ustedes preguntar lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo no soy del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Hoy en día cambió de nombre, ¿no? Y se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Además, ustedes no tienen problemas porque no son católicos, entonces ustedes no están bajo ese régimen. Entonces pueden preguntar con confianza lo que quieran, ¿sí? Mercedes, pregúntale, por favor. Sí, profe, de pronto es una pregunta bien descontextualizada, pero bueno, la tiro. Y es acerca de los misioneros que enviaban a América, ¿cierto? Estamos hablando de pronto de Europa, incluso Asia, pero los que mandaban a América, voy a referirme puntualmente para saber a qué orden pertenece, y es a... ay, ahora se me olvidó. Los primeros que llegaron con las misiones fueron los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Por ejemplo, Pedro Claver, que es el que pudo entrar más al lado de Colombia, que es jesuita. Pedro Claver. Gracias, esa era mi pregunta, de Pedro Claver. Bueno. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vuelvo y repito. No hay pregunta boba, sino bobos que no pregunten. John Alexander y luego John Alexander tiene la mano levantada y Daniel creo que no sé. John Alexander tiene la palabra. Debe activar el micrófono. Ok, buenas noches. Tengo una pregunta para nosotros que pertenecemos a la iglesia protestante. Estudiamos a Lutero y a Calvino casi como héroes por atreverse en hacer un cambio. Yo quiero saber desde la iglesia católica cómo se enseña a los católicos, a los sacerdotes católicos, a los académicos católicos con respecto de estos dos hombres, bueno, algunos otros, pero en especial estos dos, Lutero y Calvino. ¿Qué se dice de ellos desde la iglesia católica? Mira, nosotros en la iglesia católica, si un hombre fue bueno, sus virtudes fueron buenas y ha sido un ejemplo, lo llamamos santo, ¿sí? Santo, santa. ¿Sí? Ese hombre ha sido un santo, una santa. Y de hecho, los nombres que les mencioné, como Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Ignacio de Antioquía, Felipe Neri, son santos. ¿Sí? Nosotros, pero, si tú me preguntas a mí, Martín Lutero y Calvino, para mí fueron santos, ¿sí? Porque como lo que tú dices, fueron hombres que provocaron, ¿sí? Un cambio dentro de la iglesia. Y en la parte nosotros católica, no los vemos como héroes, como me acaba de decir Leonardo, pero sí los vemos como personajes muy importantes porque fueron los que nos acudieron a la iglesia de aquel entonces. Fueron los que dijeron, oye, reaccionan, y nos dieron un par de cachetadas bien merecidas. ¿Sí? Y si ellos no hubieran reaccionado, la iglesia no hubiera dado tampoco los pasos que lo dio después. ¿Sí? Aunque le costó aceptar todo eso, pero tuvo que hacerlo. Y por eso nosotros los estudiamos a ellos. Por eso nosotros, y pues acá la profesora Marta Lucía no me dejará desnegarlo. Ella estudió en una facultad teológica de católicos, ¿sí? Y estudiamos teología protestante y hacemos tesis sobre Lutero, tesis sobre él, porque, o sea, es muy importante para nosotros para entender no solamente la historia, sino es para entender mucho el pensamiento teológico, el pensamiento crítico, ¿no? Y voy a por el pensamiento de revolución para que las cosas cambien. Entonces es muy importante estos personajes.
Sí, y recuerdo mucho a Patiño. Pero ustedes no tuvieron de pronto les comparto el primer tomo de Patiño, porque él se refiere a historia de la iglesia, no se refiere como un acercamiento a las realidades históricas, dice con el fin de hacer una apologética de la iglesia católica. Entonces, en nuestro caso no se refiere, a veces nosotros quisiéramos, digamos, hacer una apologética de la iglesia protestante, pero ya cuando nosotros estamos en el ámbito académico, realmente necesitamos una comprensión un poco pues más objetiva de estas realidades, porque sí me ocurrió en el curso con los pastores, cuando ellos iban compartiendo ciertos temas en los cuales iban encontrando luces, les gustaba, entonces decían, me parece increíble, pastora, ellos son profesores católicos, no son evangélicos, de verdad. Y sí, porque en el ámbito académico buscamos, digamos, una objetividad y también, digamos, como que un respeto. Nosotros tenemos clara nuestra identidad protestante, pero sí también debemos valorar como todos los personajes. Y de mi parte, que creo yo, Alexander, que también es bueno responder. Cuando un compañero jesuita, yo le digo Martín Lutero, me dice pues San Martín Lutero, sí, y es en serio, porque realmente se estudia con bastante pues aprecio. Ahora, en el ámbito académico, eso no quiere decir que se dé así en todas las universidades, que todas las personas lo asuman de la misma manera, porque pues también he encontrado en otros niveles personas que Martín Lutero pues es el enemigo, sí, todavía, después de 500 años. Pero no es en el ambiente de la academia, ¿sí? No va a ser en el ambiente de la academia donde lo voy a encontrar. Entonces, bueno, esta charla está muy interesante, se nos acabó el tiempo por ahora, ustedes tienen ahora que proceder. Nos vemos el viernes, el profe se conecta también con nosotros, ya no va a estar aquí presencial el viernes, porque los viernes estamos todos desde la casa, pero pues, profe, muchas gracias, nos vemos el viernes. Gracias. Gracias a ustedes. Pórtense bien, caminen por la sombrita, no les cuesta nada, sean buenos, ¿sí? Estudien, lean, que nada les cuesta. Y de todas formas, ¿sí? Mátate estudiando y serás un cadáver puro. Feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profesora. Bueno, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias, muy amables. Profe, Ay, sí, alguien quería hablar con nosotros. yo Dime. sí señora, qué pena contigo, profe. Profe, es que quería preguntarte si a ti te llegó mi trabajo de los mapas mentales. Este fin de semana me Es pongo que yo... Ay, María José, no te escucho. María José. María José. Hola. María José, ¿me escuchas? Ya, sí señora, ya te escucho. Qué pena Nuevamente. contigo. Sí. Profe, es que quería preguntarte si a ti te llegó mi trabajo de mapas mentales. María José, yo no he revisado la plataforma aún, pero entonces si tienes duda, envíamelo de una vez por mensajes, ¿vale? Por mensaje interno. Sí, profe, lo que pasa es que tuve problemas con internet en mi casa y lo envié con mis datos, pero me aparece que no te lo entregué y si te lo entregué. Vale, tranquila, envíamelo por mensaje interno, ¿listo? Listo, sí señora. Y el fin Por de mensajes del Cloud Campus, ¿sí? por Cloud Campus, porque yo el fin de semana me sentaré a calificarles a todos sus trabajos para que tengan las notas del primer corte de tiempo. ¿Listo? Vale, chao. Hermano Henry, un gusto. Ay, Dios me lo perfecto. bendiga. Chao, María José. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Chao. feliz noche. Profe.